al estudio de Josué. Hoy vamos a hablar de este tema que hemos titulado Hablando en la amargura. Así que, hermana, abre tu Biblia, hermano, en el libro de Job, capítulo 10, y vamos a leer a partir del versículo 1 en adelante. Voy a leer la Nueva Versión de las Américas, y la bendita palabra de Dios nos dice lo siguiente: Hastiado estoy, dice Job, de mi vida. Daré rienda suelta a mi queja. Hablaré en la amargura de mi alma. Le diré a Dios: no me condenes. Hazme saber qué tienes contra mí. ¿Es justo para ti oprimir, rechazar la obra de tus manos y mirar con favor los designios de los malos? ¿Acaso tienes tu ojo de carne o ves como el hombre ve? ¿Son tus días como los días de un mortal o tus años como los años del hombre, para que andes averiguando mi culpa y buscando mi pecado? Según tu conocimiento, ciertamente no soy culpable. Sin embargo, no hay salvación de tu mano. Tus manos me formaron y me hicieron, y me destruirás. Acuérdate ahora que me has modelado como a barro, y me harás volver al polvo. ¿No me derramaste como leche y como queso me cuajaste? ¿No me vestiste de piel y de carne, y me entretejiste con huesos y tendones? Vida y misericordia me has concedido, y tu cuidado ha guardado mi espíritu. Hasta aquí vamos a dejar la lectura y vamos a explicar. Bueno, como ya hemos estado estudiando, Job en este momento, ya dos de sus amigos le habían dado supuestos consejos, supuestas soluciones a las preguntas que tenía Job de por qué le había sucedido todo esto. Entonces, Job empieza a hablar y dice que está hastiado, fastidiado de la vida. Dice, voy a dar rienda suelta a sus quejas, a su dolor. Hablaré, dice, con la amargura de su alma. Le está diciendo a Dios con todo su corazón: no me condenes. Hazme saber qué tienes contra mí. Ya no te estoy pidiendo, dice Job, que me ayudes, que nada más hazme saber cuál fue mi error, qué error cometí para merecer toda esta situación. Pregunta Job a Dios: ¿es justo para ti oprimir, rechazar tu obra de las manos y mirar con favor los designios de los malos? ¿Acaso tú tienes ojo de carne o ves como el hombre ve? ¿Son tus días como un mortal o tus años como los años del hombre? Para que andes averiguando mi culpa y buscando mi pecado. Según dice aquí, tu conocimiento, ciertamente yo no soy culpable. Sin embargo, no hay salvación de tu mano. No veo una respuesta. He clamado, he orado, y no veo una respuesta, dice aquí Job, de tu mano. Tus manos incluso me formaron y me hicieron, y me destruirás. Acuérdate ahora que me has modelado como a barro, y me harás volver del polvo. Job, en todo este reclamo, en toda esta situación, empieza a subir de tono su conversación con Dios. Como inicia, dice, él ya está fastidiado de esta situación. Él ya no, ¿verdad?, ve nada favorable. Han pasado el tiempo y su situación sigue igual. Dice, tus manos me formaron, ¿verdad?, tus manos de la tierra, del polvo, y me has moldeado. Estas mismas manos que me están destruyendo. Recuerda que aquí Job nos hace recordar lo que en el libro de Génesis hemos nosotros estudiado acerca que el hombre
El hombre es tomado del polvo de la tierra y Dios lo formó con sus propias manos. Él dio un soplo sobre el rostro del hombre formado del barro y le dio vida. Así que vemos que Job aquí está reconociendo el poder, la autoridad que Dios tiene para crear al hombre. Nosotros somos creación de Dios, no somos creación de ningún tipo de experimento, ni somos creación de ningún tipo de teoría. Todos somos creación de Dios. El libro de Génesis, repito, nos lo dice con claridad. Hoy, gracias a Dios, también la ciencia nos ayuda a poder corroborar esta parte que dice Génesis. Podemos comprobar fácilmente que nosotros venimos de la tierra y que tenemos el soplo de Dios cada uno de nosotros. Cuando los científicos han estudiado los elementos químicos que tiene el cuerpo humano, se han dado cuenta que tienen mucha coincidencia o son los mismos elementos químicos que tiene la Tierra, como el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el fósforo, por mencionar algunos. Son estos elementos químicos que tienen en común el hombre y la Tierra. ¿Esto qué nos quiere decir? Que efectivamente Génesis tiene razón. Nosotros fuimos tomados de la tierra, formados con las manos de Dios, y Dios nos ha dado, a diferencia, el soplo para que tengamos vida. Aquí Job está indicando, tus manos me han formado, me formaron, me hicieron, pero estas mismas manos me van a destruir. Acuérdate, dice que he sido modelado como a barro, y me harás volver al polvo. Desde el estudio anterior hemos visto que Job decía precisamente que los días que todo ser humano tiene son días finitos. Job está viendo este tiempo de su vida como un desperdicio, dado que dice, bueno, yo no soy eterno, tengo yo ciertos años que voy a vivir en esta tierra, pero yo no puedo, ¿verdad?, darme el lujo de estar viviendo una vida miserable, una vida de destrucción, una vida en la cual no dé honra y gloria al Dios que yo sirvo. ¿Cómo yo puedo decir que sirvo a un Dios grande, a un Dios poderoso, si llevo una vida miserable? ¿Cómo puedo dar un buen testimonio a los demás diciendo que tengo un Dios de gran poder, un Dios de milagros, si mi propia vida no testifica eso? ¿Cómo podemos hacer eso? Y es lo que Job trata de dar a entender. Nosotros mismos, con nuestra vida, es como damos testimonio con nuestro comportamiento, con las favores que Dios da en cada uno de nosotros, con ese testimonio que tenemos, damos hacia los demás la honra y la gloria a Dios. Entonces Job, haciendo, ¿verdad?, un recuento de que somos finitos, de que somos temporales y que un día vamos a morir, le dice a Dios, Señor, por favor, pocos son los años y estos años los tengo que vivir de esta manera. Tú dime, ¿es correcto? ¿Es lo que tú quieres para tu hijo? ¿Es lo que tú quieres para tu hija? Vivir unos años de miseria, de enfermedad, de tristeza, de dolor y, como dice al principio, de amargura. Esto, ¿verdad?, dice en el versículo 1, hablaré en la amargura de mi alma. Y bueno, Job aquí de alguna manera, él dice, me voy a desahogar. Voy a hablar de lo que hay en mi corazón. Dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón es lo que habla la boca. Y en este caso, ¿qué tenía Job en su corazón?
solo amargura. No había otra cosa que tuviera Job. Por eso está indicando aquí, hablaré en la amargura de mi alma. Y vemos que la Biblia precisamente nos invita a cada uno de nosotros de no vivir en la amargura, de no guardar amargura en nuestros corazones. Porque si bien, aún siendo nosotros cristianos, nuevos convertidos, nuevos nacidos, aún muchos guardamos amargura dentro de nuestros corazones. Ahí en tu Biblia, en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, la Nueva Versión Internacional nos dice, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Ya la Biblia nos está dando una orden. Abandonen toda amargura. ¿Qué es esa amargura? La amargura que nos habla la Biblia y lo que nos dice también Job es cuando ya no hay ninguna esperanza en nuestros corazones, en nuestra vida. Es cuando nosotros ya vemos todo negativo, vemos que todo ya está escrito y nadie nos puede ayudar. Hemos perdido toda esperanza, toda confianza, como lo que Job estaba aquí demostrando. Ya he hablado con Dios, he hecho según yo todas las cosas correctas delante de la presencia de Dios y solamente he recibido ahorita males. Entonces Job se estaba amargando y eso es algo que nosotros tenemos que sacar porque la amargura es un veneno que va a contaminar el alma, el pensamiento y por supuesto, científicamente, ya lo hemos estudiado, todo el cuerpo. Una persona que se amarga en el corazón y en la mente también empieza a tener efectos en su salud. Empieza a tener problemas con la presión arterial. Empieza a tener problemas con parálisis. Empieza a tener problemas cardiovasculares. En fin, eso ya lo hemos estudiado. La ciencia nos dice que esto sucede cuando una persona está, ¿verdad?, afanada, está estresada. Así que la Biblia nos está indicando aquí en Proverbios capítulo 1, versículo 7, abandonen rápidamente toda amargura, saquen el veneno, saquen ese cáncer que está dentro de ustedes y que está contaminando su cuerpo, su mente, su alma. Porque nosotros estamos constituidos de un cuerpo, de un alma y de un espíritu. Entonces no podemos permitir que nuestra alma y que nuestro cuerpo sean contaminados por la amargura. También nos dice Filipenses, abre tu Biblia ahí en Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Fíjate, cuando algo malo nos está sucediendo, cuando nosotros nos vemos acorralados por la situación, buscamos culpables, buscamos cómo sacar de alguna manera la amargura, el enojo, lo que traemos dentro. ¿Y qué hacemos muchos de nosotros? Buscamos echar una culpa a alguien, justificarnos nosotros y decir, bueno, me pasó esto, pero fue por estas circunstancias. Yo no quería, pero casi me obligaron. Y empezamos a buscar culpables y a justificarnos cada uno de nosotros. Buscamos también revancha, venganza. Ah, me la hizo y una forma de sacar esta frustración, esta amargura es, me la va a pagar. Pero ahora, la próxima oportunidad que yo tenga, me voy a vengar de esta persona. Y guardamos rencor por días, semanas, meses, incluso hasta años estamos guardando rencor por una situación que ya sucedió. Y la Biblia, precisamente aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 14, nos dice,
No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor, dice la bendita palabra. Nos está dando una instrucción precisa para no guardar amargura. Yo he dicho que muchas veces el cristiano, cuando no deja las cosas para con Dios, las está almacenando y dice, le estoy dejando a Dios todo esto en sus manos, que Dios haga venganza, que Dios pelee por mí las batallas. Pero ¿saben, hermanas, lo que está sucediendo ahí? Es que estamos siendo una olla express que en cualquier momento va a explotar, porque en realidad no le estamos dejando a Dios nuestras cargas, nuestros problemas. Simplemente tenemos una vida reprimida, amargada. Y eso dice, por los frutos los conoceréis. Vemos a hermanas, hermanos amargados totalmente, porque no tienen el gozo del Espíritu Santo, porque no han puesto su confianza verdaderamente en las manos de Dios, no han podido entregarle a Dios sus problemas y todas sus peticiones y necesidades. Ese es el problema, no creerle a Dios que nos va a ayudar a resolver. Y queremos nosotros con nuestra mente, con nuestras propias fuerzas, tratar de resolver todo. Y no lo vamos a poder hacer. Separados de Dios, nada vamos a hacer. Yo sin Dios no soy nada. Yo le digo a Dios todas las mañanas, Señor, yo no voy a poder con esto. Si tú no me ayudas, yo no puedo. Yo necesito que tú me ayudes. Yo necesito de tu poder divino para que me fortalezcas y salga esta situación o estos problemas o estos pecados, lo que sea. Tenemos que pedirle a Dios ayuda, porque nosotros mismos no vamos a poder sacar las cosas y lo único que estamos haciendo es una olla express acumulando, acumulando, acumulando. Y vivimos con un resultado, un fruto de esa acumulación, que estamos siendo reprimidos, cristianos reprimidos, reprimidas, pero no estamos viviendo en el gozo del Señor. Y tarde o temprano, ese cúmulo de toda reprensión va a explotar y vamos a desbordar y nos vamos a caer. Así que también dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Búscalo ahí en tu Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Dice, asegúrense de que nadie quede fuera de la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Aquí la carta que nos dice de segunda de Timoteo 2:24 es, tenemos que estar seguros, tenemos que revisar bien nuestra vida, tenemos que hacer un chequeo de pies a cabeza cada uno de nosotros, de que no estemos fuera de la gracia de Dios, de que nosotros nos digamos, es que Dios está conmigo y Dios diga, yo no estoy contigo, de que ninguna raíz quede por ahí de amargura en nuestras vidas y que esta raíz empiece a brotar y genere dificultades y vaya no solamente a afectar a nosotros, no solamente nos afecte y contamine nuestra alma, nuestro cuerpo, sino también a nuestros familiares. Que empecemos a ver nosotros resultados negativos, que esta amargura empiece a extenderse a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros padres y a todos los que están a nuestro alrededor. Porque lo dice aquí en la segunda carta de Timoteo. Esta raíz de amargura no nada más se queda en nosotros, sino también puede corromper a muchos y generar muchos problemas, muchas dificultades. Por eso dice la carta, asegúrate, mira, vale la pena que examines bien tu vida, cómo es tu comportamiento. Hay veces que nosotros estamos
somos iracundos, andamos estresados, andamos todo el día, ¿verdad? Como dicen, con la pila al 100 y corriendo, subiendo, bajando y haciendo muchas cosas y estresados. Tenemos que hacer un alto, hermanas, hermanos, y empezar a analizar por qué vivimos así. ¿Acaso vale la pena tener un día, semanas y que toda nuestra vida estemos al tope de actividades? Y que para nosotros toda actividad nos estrese y agarramos el carro y salimos y vamos y compramos el mandado, regresamos y empezamos a hacer el quehacer y luego empezamos a trapear y empezamos a hacer la comida, lavar los trastes, hacer, y no tenemos un tiempo de descanso, no tenemos un tiempo para respirar, no tenemos un tiempo para leer la Biblia, para meditar en la bendita palabra de Dios, no tenemos un tiempo para orar. No lo tenemos porque nuestra vida anda de aquí para allá. Y esto tiene una causa. Cuando nosotros estamos impacientes es que hay una raíz de amargura en nuestras vidas. Algo no nos deja tranquilos. Hay algo en nuestra vida que realmente tenemos que entender y que es el Espíritu Santo el que nos va a revelar qué está pasando, por qué estamos actuando de esa manera. Nos estamos amargando, nos estamos acabando, nos estamos desgastando todos los días y no nos damos cuenta. Pero los demás, los que están a nuestro alrededor, sí se dan cuenta. Hebreos capítulo 12, en el versículo 15, esta carta de los Hebreos, la bendita palabra de Dios dice lo siguiente: pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, no es espiritual y demoníaca. Veamos entonces lo que nos está diciendo Hebreos. Hebreos 12:15 nos está diciendo, mira, la verdad es que esa raíz de amargura que tú tienes te está generando muchos problemas. Esa raíz de amargura está contaminando tu alma. Cuida que nadie deje de alcanzar la gloria de Dios, de que nada en tu vida te esté amargando, ni brotando, ni te esté causando dificultades. Porque por esto, como ya hemos dicho, muchos van a ser contaminados. Muchos de nuestros familiares ya los vemos, ¿verdad? Es como un cáncer, se empieza a propagar, empieza a contaminar. Ya vemos que el niño chiquito también ya está estresado, ya está amargado, ya grita, ya se desespera, no tiene paz, no tiene tranquilidad. ¿Y esto por qué es? Porque nosotros, desafortunadamente, hemos contaminado. Así que dice la bendita palabra, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir, ¿verdad? Dejemos de decir que estamos con Dios, que Él está con nosotros, y dice, cuídense, no hay ninguna persona, perdón, es que me cambié de versión, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo. Dios no quiere que nosotros tratemos nuestra vida, lo que Dios, la vida que Dios nos ha regalado, que nosotros la desperdiciemos con raíz de amargura. Regresando un poquito al libro de Job, Job de alguna manera tenía motivos, razones de más para estar amargo. Él estaba de alguna manera diciendo, voy a hablar de lo que hay en mi corazón, voy a hablar de esta amargura. Y lo que estamos viendo, y lo que nos está enseñando la Biblia es de que nosotros no debemos de permitir que nada nos quite el gozo y la paz de Dios.
porque si nosotros permitimos eso, nos vamos a amargar. Y eso no va a ser muy fácil de quitar en nuestras vidas. Hay personas que llevan viviendo con rencores, con ese tipo de iras, años en su vida. Y esto ha amargado, ¿verdad? No les ha permitido vivir en santa paz. Y en sus corazones, ¿verdad? Hay esa amargura que se ha manifestado en su salud. Dice el libro de Hechos, acompáñame a Hechos, capítulo 8, versículo 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Nos dice, ¿verdad? Cuando estas palabras que estaba diciéndole Pedro a Simón el mago, ustedes recordarán este pasaje bíblico, que había un hombre llamado Simón, que le apodaban el mago porque hacía muchos milagros, pero esto lo hacía a través de un espíritu inmundo. Cuando Pedro y los apóstoles pasaban por esa región, ¿verdad? Este hombre, ¿verdad? Se acercó con ellos porque estaba asombrado de los milagros que los apóstoles decían. Pero Pedro le dijo, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Pedro le estaba dando, ¿verdad? Un diagnóstico espiritual de lo que ese hombre tenía. Ahora, esto quiero de alguna manera que veamos cómo vivía Simón el mago. Cuando tú lees Hechos capítulo 8, te das cuenta que este hombre pues vivía tranquilo. De hecho, era famoso, reconocido, elogiado, buscado, bien pagado, porque hacía muchos milagros, por eso le apodaron el mago. Él no tenía problemas. Su apariencia hacia los demás era una apariencia pues buena, positiva. Hasta podrían muchos testificar en ese tiempo. Simón, el mago, pues es una persona buena que ayuda a los demás. Esa podría ser una frase de ese momento. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo y teniendo el discernimiento del Espíritu y no viendo las cosas físicas, sino viendo las cosas espirituales, le dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad estás. O sea, lo de afuera es una apariencia solamente, pero por dentro estás amargo y vives en una prisión de maldad. Y es exactamente estas mismas palabras que pueden ser colocadas hoy en día en muchos de nosotros, que nos pueden ver con unos ojos y tenemos una apariencia de bondad, una apariencia santa, pero por dentro puede ser que estemos amargados y en prisiones de maldad, atados por algún pecado. Entonces lo que la Biblia nos está indicando que esta amargura también viene por muchos pecados que nos tienen esclavizados, que no hemos podido nosotros quitar de nuestra vida. El pecado nos tiene atados en una prisión de maldad y es por eso que vivimos amargados. No podemos servir a Dios como Él quiere, con manos santas, sin ningún tipo, ¿verdad?, de pecado que nos esté esclavizando y que nos separe de Él. Por lo tanto, el estar separado de Dios, el vivir en maldad, nos lleva a prisiones y nos lleva a lugares secos donde los demonios totalmente tienen autoridad sobre nuestras vidas y ellos pueden hacer lo que ellos les plazca, porque nosotros les estamos dando derechos legales a esos demonios para que destruyan nuestra familia, destruyan nuestra economía, destruyan nuestra salud, destruyan todo lo que está a nuestro alrededor. Les estamos dando derechos legales a través de ese pecado. Y ese pecado, evidentemente, nos está llevando a la amargura. Una hiel de amargura como la que tenía Simón el mago. Así que estamos viendo, hermanas, hermanos,
que estas raíces de amargura provienen también por pecados ocultos, pecados que la gente no ve, como en el caso de Simón. Ellos veían una apariencia nada más física, pero no conocían lo que estaba detrás en el corazón de ese hombre. Y ese hombre estaba amargado y vivía en prisiones de pecados. Entonces esto nos está dando más información para quizás entender el porqué de nuestra vida. Si estamos viviendo amargados, tenemos raíces de amargura, es porque hay quizás pecados que están ahí atándonos y no nos han dejado libres. Dice también, vamos, Salmo 73, versículo 21. Salmo 73, versículo 21. Dice el salmista, se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Aquí, este salmo nos está confirmando lo que les decía hace un momento. Cuando nuestra alma se llena de amargura, empezamos a tener ya un efecto en nuestro cuerpo, en nuestra salud. Aquí en este caso, habla de punzadas, o sea, habla ya de una sensación física que tenía el salmista. Él, de alguna razón, su alma se había llenado ya de esta amargura, como lo que tenía Job, quizás por algún problema, una situación que Dios no ha resuelto. Nos podemos amargar. Cuando tú le has pedido a Dios en determinados momentos y Dios está en su proceso, pero tú no has visto una respuesta por parte de Dios, entonces sientes que Dios te ha abandonado y te puedes amargar. Puedes quedarte sin esperanza, sin ningún tipo, ¿verdad?, de protección divina. Entonces te sientes solo, sola, y te amargas. Entonces ya empiezas tú a hablar con amargura en tu vida. Ya no hablas con promesas, tú ya no hablas con un vocabulario de fe, sino empiezas a hablar con amargura como Job lo hizo. Empieza a decir, bueno, si tú me formaste, entonces ahora me vas a destruir. ¿Cuál fue el caso? No veo el objetivo de crear algo y luego destruirlo. Es como si tú, ¿verdad, hermana, haces tu comida y te esmeras 2, 3 horas haciendo la comida y la pruebas y te queda perfecta y riquísima. Ya que tienes la comida, agarras y vas a la coladera y al bote de basura y la tiras. ¿Qué caso tiene? ¿Quién en su santo juicio puede hacer eso? Es lo mismo que Job le está diciendo a Dios: Señor, tú me creaste, me diste el soplo de vida, tú me has cuidado. Luego, con estas mismas manos que me están creando, me estás destruyendo. Entonces Job se estaba amargando por esta situación. Y yo quiero decirte que este ejemplo nos sirve a cada uno de nosotros para tener mucho cuidado de no amargarnos, como dice aquí el salmista, llenar nuestra alma de amargura. El que Dios no esté atendiendo, o que tú creas que no te está atendiendo, porque Dios lo está atendiendo, o no te esté respondiendo como tú creas o como tú quieres, no quieres decir que Dios no te ame y no esté a tu cuidado. Y esto, evidentemente, tienes que tener mucho cuidado, al igual que yo, para no amargar nuestra alma. Y confiar en Dios, sea bueno o malo. Y porque si nosotros empezamos a decir, Señor, no entiendo, soy honesta, soy honesto, no entiendo esta situación. Y por más que me esfuerce, quizás no lo vaya a entender. No por eso voy a amargar y a vivir sin esperanza, sin confianza. No. Voy a esperar en ti. Tú harás en su tiempo, en su debido tiempo.
porque yo sé que eres un Dios de gran amor y de misericordia. Así que voy a agarrar y voy a vivir en completa paz. Como dice la palabra, ¿verdad? Tú guardarás en completa paz a aquel cuya confianza ha depositado en ti. Y así es. Dios nos guarda en una completa paz cuando nuestra confianza ha sido depositada en Dios. Pero cuando esa confianza se pierde la paz y nos empezamos a amargar. Veamos un caso también bíblico de una mujer que también su situación no era muy favorable. Vinieron ciertas situaciones negativas a su vida y nos lo dice en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 20. Ruth, ¿verdad? Dice, no me llames Noemí, que Noemí quiere decir placentera, gozosa. Ya no me llames Noemí. Y dice, llámame Mara, que quiere decir amarga. Porque grande es mi amargura que me ha puesto el Dios omnipotente. Entonces, aquí lo que nos está diciendo en el libro de Ruth es, ya no tengo por qué llamarme así. Un nombre en el cual me diga que estoy gozosa, que estoy placentera, que soy una mujer de fe. No, ya no. Ahora llámenme amargura, porque eso es lo que Dios está haciendo en mi vida. Me estoy amargando, ya no tengo confianza, ya perdí toda esperanza. Así que, ¿para qué estar fingiendo algo que no? Dice aquí. Y eso no tenemos que hacer, mis hermanas. Como dice también Romanos 12:21, te lo digo, no debemos de ser vencidos por el mal, sino debemos de vencer el mal con el bien. La palabra, nos dice el libro de Efesios, es nuestra espada. Entonces, tenemos una espada poderosa para poder atacar todos los dardos del enemigo. El enemigo está empecinado en que nosotros nos amarguemos, desanimemos. Sus estrategias están enfocadas en eso. Y si nosotros escuchamos la voz del enemigo y no escuchamos la voz de Dios, entonces vamos a ser convencidos de vivir en desánimo, amargados, en iras, en enojos, en estrés, y vamos a empezar a tener los resultados que el enemigo quiere. Por eso es muy importante, hermana, cuando estemos pasando por un proceso de desánimo, tenemos que acudir aquí a la palabra de Dios, y en la palabra de Dios nos vamos a fortalecer. Por eso la representan la palabra como la espada, el escudo de la fe. El poder de la palabra viene a cambiar, a limpiarnos, a ayudarnos en nuestra mente, a poder nosotros vivir de nuevo en la confianza de Dios. Cuando tú digas, esto está muy difícil, no se va a poder, ya me dijo el abogado que no, ya me dijo el médico que no, está complicado, acudimos a la palabra de Dios y Dios nos va a dar victoria para poder vencer. Pero si nosotros vivimos escuchando la voz del desánimo y del enemigo que orquesta todo esto, vamos a tener resultados muy malos. Jesús nos lo dijo también en Mateo capítulo 11, versículo 28. Recuerden lo que Jesús dice sobre las personas que se sienten ya desanimadas y que están en un camino hacia la amargura. Jesús nos dice, yo los invito a los que están cansados y a los que están agobiados a encontrar el descanso en mí, dice Jesús. Vengan entonces todos los que estén ya totalmente desanimados, estén amargados, vengan, porque en mí, dice Jesucristo, van a encontrar el descanso. Y bueno, ya para ir cerrando el estudio, la primera carta de Pedro, capítulo 5, ahí en el versículo 7 nos dice la bendita palabra.
Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7 nos dice, echando toda su ansiedad, ¿sobre quién? ¿Sobre nosotros? ¿Tenemos que cargar nuestra ansiedad nosotros? ¿Nuestra familia? ¿Nuestros hijos? No, ¿verdad? No dice eso la Biblia. Echando toda nuestra ansiedad sobre Cristo. Entonces, si la Biblia es tan clara en decirnos que todos nuestros problemas y ansiedad tienen que ser sobre Cristo, entonces, ¿por qué tratamos de hacer lo contrario? ¿Por qué nos empecinamos entonces en que nosotros vamos a resolver nuestros propios problemas? En que estamos todas las noches pensando cómo vamos a salir de este problema, de esta situación, si es el único que nos puede ayudar es Cristo, y lo dice aquí en la primera carta de Pedro, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que, hermanos, hermanas, la amargura no es buena para nuestra vida. Va a contaminar nuestra propia salud física y mental, asimismo la salud de nuestros semejantes, de nuestros hijos, de tu esposa, de tu esposo, la salud de tus padres y de todos los que están allegados a ti. Y no solamente eso, las amarguras van a llegar al punto en que no vas a tener ya esperanza. Ya la voz de Dios va a ser totalmente apagada y solamente vas a escuchar la voz del desánimo. Y tu vida será eso, una vida de amargura, una vida sin propósito, una vida sin Dios. Y por eso la palabra dice, vengan a mí los que estén cansados, los que estén trabajados, yo los haré descansar. Echen toda su carga, toda su ansiedad en Cristo Jesús, porque Él tiene cuidado de nosotros. Yo voy a renovar sus fuerzas como las águilas. El que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá, porque Él nos va a resucitar en el día postrero. Así que nosotros tenemos que apuntar y mirar siempre en las promesas de Dios. Nunca dejar de confiar. Nunca nosotros tratar de decirle a Dios cómo hacer las cosas, qué debe de hacer, cuándo las debe de hacer, porque si no se cumple como nosotros hemos planeado, nos vamos a amargar. Por eso tenemos que dejar a Dios que Él actúe en su tiempo, en su forma. Él sabe lo que nos conviene a cada uno de nosotros. Por más mal que parezca esta situación o estas situaciones en tu vida, por más malas que parezcan, Dios las ha hecho con un propósito. Y créeme, y te lo digo, hermana, Dios no se equivoca. Dios no es hombre para mentir. Dios no se puede arrepentir. Él tiene un plan. Él es omnisciente. Él es poderoso. Así que confiemos. Una vez más yo te digo, confiemos y examinemos también en esta noche qué nos está llevando a tener una vida de estrés, de amargura, una vida tan ajetreada, donde no hay paz y no hay tranquilidad. ¿Qué está pasando? Analízalo, pídele en esta noche al Espíritu Santo que te ayude a saber qué es lo que está sucediendo en tu vida para que encuentres la paz que sobrepasa todo el entendimiento humano. Así que, hermanas, aquí terminamos nuestro estudio. Le damos gracias a Dios en esta noche por esta bendita palabra.